stay there and when you speak from here. And so, If I can't see if you're happy to speak from here, I am, as long as I can see it. which would you rather? Do you want to see? Oh, well, there's monitor. Yeah. I know how. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a nuestra plenaria 1 y su Real Alteza, colegas, amigos. Han disfrutado hoy la grandiosa apertura del Congreso con nuestros ponentes de alto nivel. También acabamos de lanzar el Foro de States 2020. El título de esta sesión es La década de la ONU para la restauración del ecosistema. 8 años más para sanar el planeta. ¿Y por qué este título? Porque ahora estamos en el segundo año de la década de la ONU sobre la restauración de ecosistema, que seguirá durante más años. Y durante los próximos años vamos a seguir trabajando para ello. ¿Y por qué queremos hablar de este tema? Porque la degradación de los suelos afecta a la degradación de los bosques. Y esto afecta a 2.000 millones de hectáreas y ha afectado más de 3.000 millones de personas. Y por lo tanto es un asunto serio en el planeta. Y esta degradación se está intensificando desafortunadamente y tiene un impacto sobre el cambio climático. Y esto también impacta una vez más a la degradación forestal. Y una vez más necesitamos poner en mayor relevancia y tenemos que tomar acción lo antes posible sin perder el tiempo. Y para la restauración de paisajes y de bosques es el tema importante. Tenemos 2 paneles hoy. Son moderados por un numeroso periodista que ya muchos de ustedes lo conocerán. James está detrás mía. James, quisiera presentarte. Es de The Economist, el economista, y es el jefe del buró de Washington de The Economist. Y antes había liderado el buró de del sur de Asia. Y también está tratando sobre el tema de recursos naturales en el mundo. Y también es un periodista ganador de premio por concientizar sobre la naturaleza. Adelante, James. Muchas gracias. Tina. Sí. Y un gusto saludarlos el día de hoy. Y tal como nos comentó Tina, yo estoy a cargo del buró de Washington del Economista. Antes he trabajado como editor para la sección de la economía, del medio ambiente. Dentro del Economist he trabajado en diferentes también oficinas. Y como periodista me he sentido muy orgulloso y también temeroso cuando trataba sobre el tema de los bosques. Los bosques es muy importante para nosotros y me he dado cuenta de ello y ustedes todos también lo sabrán. La importancia de los bosques es mucho mayor de lo que nosotros imaginamos. También el control del clima. Y también los bosques nos pueden dar beneficio económico a miles y millones de personas. Por lo tanto, fue un orgullo trabajar sobre este tema, pero también me sentí temeroso porque en esta guerra de preservar el bosque estamos perdiendo mucho bosque y no estamos dando pasos bastante avanzados en este tema. Y
millones de hectáreas se están desapareciendo. No podemos seguir de esta manera. Tenemos que detener esta devastación y deforestación. ¿Cómo cambiar esta tendencia? Y al mismo tiempo tenemos que evitar y restaurar en gran medida la devastación de suelos y de paisajes. Y necesitamos basarnos en el Acuerdo de Bonn. Para ello, hemos invitado a muchos especialistas para tratar sobre este tema tan importante y vamos a conocer las opiniones de ellos. Vamos a invitar a la primera panelista, Su Alteza Basma Bint de Jordania. Ha creado el Jardín Botánico en Jordania y a través del fondo de Basma Bint ha apoyado para diferentes esfuerzos ambientales. Además de ello, como mujer de árabe por primera vez en el mundo, en The Times ha sido designada como héroe, ha sido elegida como héroe. Vamos a invitarla. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hacer durante 10 años para restaurar los ecosistemas? ¿Qué es lo que esperaríamos que encontráramos, no? Entonces, yo creo que primero encontraríamos la esperanza. Le pido la siguiente diapositiva. Sí. En definitiva, necesitamos la solidaridad de diversidad. Es decir, que no solamente se trata de árboles. Bosque, cuando hablamos de bosque, tenemos que pensar en un ecosistema. Y dentro de ese ecosistema se encuentra también incluido el tema de la biodiversidad del suelo, pues dentro de ella existe una gran diversidad esencial de vida y está la fuente de vida. Y mucha gente no entiende este concepto, pareciera. Pues dentro de 10 años este mensaje tiene que ser transmitido claramente. Y de modo que en 10 años más no sea necesario tener que hacer hincapié en el tema y que sea un conocimiento universal. Y muchos conocimientos en la sociedad se entiende y se explica. La biodiversidad del ecosistema está formando la esencia de la agricultura y de la sociedad. Y la biodiversidad se trata ambos de una dinámica de balance sostenida y que no se trata de un concepto de mutuamente destructivo, sino que tiene que convertirse en la fuente básica de la energía. Y estos 4 conceptos se están expandiendo ampliamente en la sociedad y para alcanzarlo necesitamos 4 ejes. 1, apoyo político, la restauración en la intervención, monitoreo y evaluación y gobernanza. Siguiente, por favor. En cuanto al apoyo político, podemos ver que está la economía verde, el crecimiento de la economía verde, y para alcanzar ello necesitamos de 3 componentes básicos que son la economía, la sociedad y el medio ambiente. Cada cual debe tener el mismo valor, el mismo peso. La eficiencia de recursos, las reformas de las políticas y regulaciones y apoyo de financiación
son elementos que deben apoyar los tres primeros, y estos son los temas que se trataron en el diálogo de alto nivel, y el apoyo financiero de aquí a 5 años van a ser los elementos que permitan que sea ejecutable los proyectos, pues las políticas no pueden ejecutarse en forma independiente, sino que tiene que llevarse a cabo en forma conjunta con los proyectos populares, con los grupos indígenas y con las comunidades locales, y en medio de ellas se encuentran las mujeres como elementos, actores fundamentales, pues a través de ellas se pueden lograr la comunicación que sea multilateral. Esta diapositiva muestra precisamente lo que nosotros debemos prestar atención en detalle, en cómo debe cambiar nuestro sistema agroindustrial. Hoy en día se lleva a cabo de los campos a las fábricas. Aquí necesitamos tener un enfoque holístico. No va a ser fácil, pero es posible. De aquí a 8 años, que será el final de la década de la recuperación de que se ha propuesto la FAO, tiene que nuestros campos tener un sistema de protección sostenible sin destruir los ecosistemas. Y entonces, con todo esto que ya les comenté, necesito comentarles también el tema de los residuos orgánicos, porque todos estos temas sobre los cuales discutiremos en estos 5 días, hablaremos de los recursos sostenibles, pero también tenemos que fijarnos en de qué manera debemos tratar los residuos orgánicos provenientes de nuestros alimentos. Todos los años, 14 toneladas de alimentos, 140 millones de toneladas se están eliminando, y tanto que nosotros nos tenemos que proponer objetivos de reducir estos residuos cada año. Y también por las regulaciones de minoristas se están desechando en el 40% de los países desarrollados, y también por el tema de las ineficiencias. Y también vemos que otras de las causas son las ineficiencias en su gestión y en su conservación. Entonces es importante alcanzar la alimentación y eficiencia para toda la población, y cumplir con el objetivo 2 de los ODS, que tengamos pobreza cero. Esto es un elemento importante. Por lo tanto, más que pensar en el suministro de los alimentos, tenemos que pensar en sus valores de nutrición. Pues hoy en día en el mundo hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que están malnutridos. Esto es no solamente porque no tienen acceso a los alimentos, sino es por el contenido de nutrientes que tienen los alimentos, y esto proviene de la riqueza que pueden proveer los suelos que producen los alimentos. Entonces, los suelos enriquecidos podrán producir alimentos más enriquecidos. Ahora, refiriéndonos al tema de la salud y de la restauración, aquí es muy importante el tema de los procesos, y necesitamos contar con procesos dinámicos con resultados correspondientes. Cuando pasa el tiempo, van a cambiar los resultados, porque también es importante que se ejecuten planes adecuados en los lugares adecuados, y el conocimiento tradicional es muy importante. Hago siempre hincapié en ello, pues los aborígenes siempre han sabido convivir con la naturaleza en forma armónica, y que ha sido quebrado por la industrialización en el resto del mundo. Sin embargo, las comunidades indígenas siguen manteniendo ese balance, y en el caso del sistema de los aborígenes EMA,
están tratando de aplicar en forma correlacionada con las metodologías modernas, los conocimientos tradicionales, en donde se están llevando a cabo la restauración de la naturaleza y se ha recuperado en 30% los bosques y también se están incrementando la biomasa y ha sido evaluado como proyecto de gran éxito y espero que ustedes también lo tomen en cuenta para sus propios proyectos e ideas. Hoy no se mencionó, sin embargo, quiero comentar sobre los que son desplazados por causas climáticas. Ahora en día aún no ha ocurrido en grandes fenómenos, sin embargo, el mundo va de contar con muchos lugares que sean deshabitados y no sean posibles ser habitados por falta de agua. En el caso de Jordania es uno de los países que es el segundo país del mundo con carencia de recursos hídricos y que cada año se está reduciendo y espero que esto no ocurra en otros países del mundo. Sin embargo, todas las cosas tienen soluciones y no existe una única solución mágica. Lo más importante es que se haga monitoreo y evaluación en forma permanente y aquí deben intervenir las relaciones de los expertos y las tecnologías y ciencias para ver y evaluar si lo que se está haciendo es correcto, qué debe corregirse y que puedan avanzar y progresar a través de diálogos transfronterizos y que vayan más allá. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. La gobernanza y el enfoque participatorio es importante, tal como ya se mencionó. Las comunidades indígenas y las comunidades locales deben estar involucrados en donde la mujer debe cumplir un papel esencial. Aquí la comunicación debe estar en primer plano y todos tienen que estar preparados para escuchar. No tienen que estar pensando que ya lo conocemos todo, sino que tenemos que escuchar lo que conocen las comunidades locales y los grupos indígenas que conocen y que tienen como herencia la sabiduría de los antepasados. Quisiera comentarle una anécdota. En Jordania teníamos una persona muy respetada y esta persona puede tocar con la mano el suelo y desde el norte al sur del país sabía cómo guiarme esquivando las tormentas. A través de la humedad contenida en el suelo podía detectar esto y no había tecnología que pudiese superar estas habilidades. Entonces estos conocimientos deben acoplarse a las tecnologías modernas. Entonces, volviendo al inicio de mi presentación, veamos la imagen de futuro. Aquí tenemos el mapa que viene del Instituto de Investigación de Pronóstico del Mundo. Ahora veamos Brasil. Aquí vemos muchos tipos de clima, pero aquí lo que está marcado en rojo son áreas donde se degradaron los bosques. Les muestro este mapa porque de vez en cuando nosotros podemos equivocarnos o malentender que a la hora de recibir los datos que nosotros recibimos debemos saber interpretar correctamente y entender correctamente los datos. No debemos manipular los datos de acuerdo a nuestra conveniencia. Nosotros le mostramos y queremos explicarles sobre el proyecto de Brasil que es del jaguar negro. En ese mapa que les mostramos, hemos tenido esas áreas de talas de bosques, de selva, y de aquí a 8 años, ¿qué es lo que se puede realizar? Es lo que contiene esta diapositiva. 262 millones de toneladas de carbono pueden ser capturados y puede generarse un corredor de biodiversidad de 2.600 kilómetros. Se pueden establecer también
la restauración de 17,1 mil millones de dólares de ahorro al planeta que podrán crear 38.000 puestos de trabajo, y a través de la agricultura se podrán generar 2,7 mil millones de ventas a través de la agricultura. Y entonces podemos ver desde la perspectiva de la filosofía oriental cómo se llegó a cabo este resultado. Les mostraré un audiovisual. It's not showing. Next. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. La siguiente. Bien. Entonces, ¿por qué una princesa de Jordania llevó a cabo el proyecto en Brasil de la Fundación Black Jaguar? Y esto es porque nosotros somos ciudadanos globales. Lo que ocurre en una parte del planeta impacta en otro del planeta, y con el COVID-19 lo hemos visto con claridad. Nosotros debemos ser uno, apoyarnos mutuamente, aprender mutuamente los unos de los otros y heredar a nuestros hijos un futuro mejor. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, Su Alteza. Gracias por su gran intervención. Pues bien, vamos ahora a dar inicio a la discusión entre panelistas. Y el tema que nos concierne es el diseño de la ONU sobre la restauración de ecosistemas. Vamos a invitar a un político de Verdier. Tenemos a dos panelistas aquí. También el señor Luc Canacha.
y es especialista en la restauración de ecosistema. Viene de Benín. Está el señor Luke y trabaja en el equipo de trabajo para el diseño de la ONU para la restauración de ecosistema. Yo creo que lo bueno sería que nos contara un poco sobre la macro perspectiva. ¿Qué significado tiene este diseño de la ONU para la restauración del ecosistema? It's on? Okay. Thank you, Jane, and good afternoon to all. Sí, gracias, Jane. Buenas tardes. La Alteza Princesa de Jordania nos explicó y todos conocemos la importancia de la restauración y en qué consiste el diseño de recuperación de las Naciones Unidas. En el año 2015, los líderes de la ONU establecieron los 17 ODS. De ellos, el número 15 es sobre la vida terrestre. Y de hecho, si vemos la meta 3.5, 15.3, podemos ver la detección de la degradación del suelo. Y entonces, ¿cómo hacer que la meta 15.3 podemos contribuir para que sea cumplido? Y tal como vimos hace un momento, Tina comentó, en cuanto a la deterioración de los suelos, se ha discutido ampliamente y hemos establecido objetivos para que 350 millones de parcelas deterioradas puedan ser recuperadas. Eso fue uno de los objetivos que establecimos. Entonces, entre la PNUD y la FAO, estamos liderando el deseo de restauración de las Naciones Unidas. Se trata de un movimiento en el que pueden participar todos y contribuir todos, tal como dijo la Alteza Princesa de Jordania. Todos estamos unidos, todos debemos colaborar, seamos comunidades indígenas, comunidades locales, occidentales, orientales. Este es precisamente nuestro objetivo y en ella podemos ver que alcanzar 350 millones de hectáreas para que podamos recuperarlos, tenemos que movernos en masa y en forma rápida y dinámica y tenemos que cambiar nuestro sistema de per se. Tenemos que ver los bosques como un sistema y cómo interactúa con los ecosistemas y debemos que tener un acercamiento holístico y sistemático. Porque si nosotros cambiáramos sistemáticamente nuestra agroindustria, podríamos eliminar la falta de alimentación, como también eliminar la malnutrición. Pues lo que queremos con la recuperación del suelo es mejorar la calidad del suelo para que puedan lograr producir alimentos más enriquecidos. Sobre este tema, la Alteza Princesa de Jordania ya explicó bastante, así que no voy a ahondar. Pero haciendo todos estos restauraciones, podremos también recuperar el paisaje terrestre y también marítimo y recuperar los ecosistemas. A continuación, veremos qué beneficios podremos tener. Con la recuperación del ecosistema, ¿qué beneficios tendríamos? Si eso ocurriera, primero tendríamos mayor producción de alimentos. Tal como mencionamos, más producción, más productos, más alimentación, más textiles, más fibras y habrá mejor calidad de vida. Entonces, tal como dijimos, si recuperamos 350 millones de hectáreas de suelo, habrá 9 billones de dólares de beneficio neto.
Entonces, por cada dólar que se invierten en la recuperación del bosque, habrá un retorno de $30, es decir, que es muy redituable. Y entonces, hablando en términos de agricultura, podremos lograr miles de posiciones de trabajo. Tomaré casos ejemplificativos ahora para explicar mejor. En el área del Sahara, 4 millones de suelos, si se recuperaran, entonces 300.000 posiciones de trabajo se crearían y 4 millones de hectáreas que se recuperaran, se podrían generar 300.000 puestos, empleos. Y entonces, y esto, pensándolo desde términos de cambio climático, estaríamos mitigando sus efectos y adaptarnos rápidamente a ello. Y asimismo, en 1,5 gigatoneladas de carbono se reduciría cada año en términos de emisión y en la recuperación. Entonces tendremos diferentes beneficios en también sistemas de producción de alimentos, además de las reducciones de gases de emisión, como así también en el poder de mitigación del cambio climático. Entonces, como luego podremos obtener más soluciones, aquí quisiera finalizar. Sí, en otro contexto también quisiera pedir sus palabras. Nos ha dado un gran comentario. Entonces, nos comentó de que hay beneficios, pero aún no estamos gozando de estos beneficios. ¿Por qué hubo esta devastación en suelos y bosques? Yo creo que aún no tuvimos la transición de paradigma. Tal como nos comentó Su Alteza, nosotros necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Y el 80% de la devastación forestal se debe a la urbanización. Yo vivo en Benín. El 98% de la deforestación fue causada entre el año 2010 y 2003. Más aproximadamente. Eso fue para los cultivos y para diferentes actividades agrícolas. Y porque están expandiendo las zonas de cultivo, deforestando. Y no nos queda mucho tiempo para recuperar nuestros bosques. Solo nos quedan 8 años para este diseño de la ONU. Y de manera continua necesitamos limitar la temperatura, el alza de temperatura a 1,5 grados Celsius. ¿Por qué no habremos tenido éxito? Porque la iniciativa de restauración no fue suficiente. Habrían diferentes razones. La mayoría de las iniciativas hasta ahora, porque no fue un proceso de restauración socioecológica, tuvo un acercamiento descendente de arriba a abajo. Y segundo, ¿por qué no habrá tenido éxito todo este esfuerzo? La segunda razón sería porque porque no hemos tenido en cuenta suficientemente la vida cotidiana y las actividades cotidianas de las comunidades locales. Debemos tomar e impulsar una iniciativa que convenzca a la comunidad local. La restauración no resuelve todos los problemas. Sería un esfuerzo de los humanos. Por lo tanto, nosotros cuando trabajamos con la restauración de los bosques, incluso también tenemos que pensar en cómo minimizar nuestro impacto. Y también junto con los tomadores de decisión política y formuladores de política,
A la hora de diseñar estas iniciativas necesitamos tener participación de diferentes actores, pero eso no tuvo lugar. En la ONU también se está estresando de que se necesita participación de diferentes actores. Y en el próximo Congreso Forestal Mundial espero que tengamos discusiones más avanzadas. Y también es muy importante integrar el tema de la tecnología. Hasta ahora no hemos podido reflejar suficientemente la evidencia científica. Les dije científico y con esto me refiero a que algo que afecte directamente a la comunidad local y que también incluya el conocimiento ancestral, tradicional. Ahora estamos teniendo la deforestación y cómo podemos volver al pasado, volver a recuperarlo. Nosotros ahora solemos mucho no darle mucha importancia a los conocimientos tradicionales. Necesitamos incluso tener en cuenta el lado espiritual de la comunidad local, el conocimiento, la sabiduría, la tradición de la comunidad local tiene que cobrar mayor relevancia y este esfuerzo debe de contar con un marco y regulaciones que tenga una perspectiva de a largo plazo, para que tenga continuidad de a largo plazo. Y es importante este tipo de esquema. Y por último, la restauración de bosques no fue lo suficientemente eficiente porque no tuvo suficiente articulación con el sector de agricultura. En adelante, el sector de la madera y también de la minería también tiene que tener mayor interés. Sí, muchas gracias, María Elena y Su Alteza, la princesa Basman, nos comentaron de cuántos son los grandes beneficios de la recuperación del ecosistema y el señor Luke nos habló sobre la causa de nuestro fracaso. Normalmente esto es porque no hemos tenido suficiente comunicación con los que están en el terreno mismo y ya sea de la recuperación como de la destrucción. Y la FAO, entonces, ¿qué están específicamente realizando para recuperar este fracaso o para superar este fracaso para el diseño de la década de las Naciones Unidas? Si nosotros ahora si pensamos en todo lo que vinimos haciendo, esto de 6 millones de hectáreas hemos recuperado. No es gran cantidad. Sin embargo, a través de este diseño de las Naciones Unidas, queremos lograr más recuperación. La PNUD y la FAO queremos comunicar a la sociedad internacional la importancia de esta recuperación y qué beneficios tienen y cuáles son las soluciones win-win, ganar-ganar. Tal como mencionó Su Alteza hace un momento, no existe una solución mágica, sino que cada solución tiene que desarrollarse y aplicarse de acuerdo a su contexto. Y la FAO desea preparar una plataforma para compartir experiencias de éxitos y de buenas prácticas de un país para que no se apliquen directamente en otro país, sino que lo adaptemos para que sea adecuado a ese contexto. No solo ello, sino que estamos ofreciendo soluciones holísticas e integradas, tal como dijo Luke. La agricultura y la reforestación deben ir acompasados. ¿Y cuál sería la solución? Entonces, la agro o silvicultura, ¿cómo podría aprovecharse desde el aspecto también cultural, aspectos paisajísticos? Tenemos que abordarlo todo desde el punto de vista más holístico, tal como también lo mencionó Su Alteza. Y entonces la actividad de reforestación tiene que ser resultado de una cooperación, no solamente en el escenario de las Naciones Unidas, sino de otros sectores que ya se están dando.
Y entonces lo más importante es dar a conocer y dialogar sobre la importancia de detener el deterioro primero. Estamos también hablando en ampliar las inversiones, pues el apoyo financiero que sea ampliado es de gran importancia. Y a través del Fondo Climático Verde estamos dando apoyo y también a través de acuerdos bilaterales estamos ofreciendo soporte financiero y estamos haciéndolo a través de diferentes figuras de fondos y también estamos llevando a cabo campañas de comunicación a través de las cuales concientizamos sobre la importancia de la recuperación de los bosques y de los ecosistemas y el diseño de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas es un movimiento, un gran proyecto que cubre a varias generaciones para alcanzar un objetivo común. Y como ya se mencionó, también es de gran importancia el monitoreo y evaluación constante. No es simplemente montar y lanzar proyectos, sino monitorear, evaluar y ver cuáles son las brechas para que los vayamos completando. Y los actores de este cambio serán entonces el sector privado, público, cuál será el sector de las industrias, ¿quiénes serán? Bueno, sí, nosotros cumplimos el papel de facilitadores, pero como dijimos, se trata de un movimiento de nivel global. Hace falta la función del gobierno, de las comunidades locales. En este último caso, dentro de ella, estarán incluidos los ganaderos, los agricultores, los grupos aborígenes y también aquellos que están en las actividades como ictícolas y también agrícolas. Todos están participando allí y también deben participar las instituciones financieras. Nosotros para lograr una revolución y cambio radical necesitamos también apoyo de recursos financieros. Entonces, lo que no es algo que se trate posible de realizarse por una sola figura, sino que aquí están participando diferentes instituciones internacionales y también el gobierno. Como ya dijimos, conocemos que la necesidad de innovación y tecnología. Al hablar de innovación, no solo hablamos de tecnología, sino también conocimiento local. Saber aprovecharlos. Entonces la FAO lo toma como concepto de innovación y entonces aprovechar la diversidad de soluciones en forma suficiente para alcanzar los objetivos comunes. Sí, y Su Alteza y la señora María Elena nos habló y resaltó de que es importante el conocimiento de la comunidad local y que necesitamos escuchar sus voces. Entonces, ¿nos podría comentar algunos puntos más? ¿Cómo nos podemos entonces comunicar con la comunidad local? ¿Qué conocen ellos? ¿Qué es lo que no conocen ellos? ¿Cómo podemos darle forma a su conocimiento? ¿Cómo nos podemos acercarnos a ellos? Gracias por la pregunta. Primero, las personas locales conocen mucho más de lo que nos imaginamos, tienen muchísima sabiduría. Lo que podemos hacer es aprovechar de su sabiduría y experiencia. Además de ello, necesitamos otorgarle la soberanía alimenticia. En muchos puntos se están occidentalizando, industrializando y como resultado están perdiendo la soberanía alimenticia. En el pasado, muchas personas locales contaban con esta soberanía alimenticia, pero se está desapareciendo en la actualidad. Bajo el pretexto de la modernización, creo que les estamos quitando esa soberanía. Tenemos que devolvérsela. Necesitamos escuchar, prestar atención a sus voces, conocer en detalle cuánta sabiduría tienen ellos. Aún no lo conocemos en detalle. Y nosotros siempre hablamos de las soluciones, pero tenemos que conocer las experiencias de ellos, pero a lo mejor no conocemos suficientemente la experiencia que tiene. En Jordania tenemos el Jardín Botánico Real y este suelo, esta zona, en el pasado era una zona de nómadas donde criaban ovejas
Y esta zona, luego lo que se hizo es crear como una frontera y hemos echado un vistazo a la calidad del suelo y a estas personas en la zona local hemos esforzado para devolver esa biomasa que le habíamos quitado debido al desarrollo del jardín botánico. Y en ese proceso hemos hecho mucho estudio y hemos aprendido muchísimo de estas personas locales. La tecnología punta no era lo importante. Lo importante era cómo gestionar el tema de las ovejas, cómo aumentar la biodiversidad de esta zona, y más de 30% de la reforestación fue debido a la sabiduría y comentario de estas personas locales. Y las personas locales, ellos tienen que tener confianza en nosotros. Nosotros también debemos ganar su confianza. Para ello tenemos que prestar atención en lo que dicen estas personas, porque ellos son quienes tienen el conocimiento tradicional. Este conocimiento debe de reflejarse en las políticas y mediante ese proceso podemos ir acompañados. Muchas gracias. Muchas gracias, Su Alteza, que no se trata simplemente de tomar soluciones que parecen muy estrafalarias, sino tomar esas soluciones accesibles a nivel local. Entonces quisiéramos escuchar la opinión del señor Lu, que es científico, que tiene expertise en la recuperación de los ecosistemas, pero también tengo conocido que conoce mucho a las comunidades locales. Entonces, ¿qué es lo que pueden complementarse el conocimiento local con la ciencia? Bueno, yo creo que la ciencia, tengo la experiencia y la expertise en aplicarlo a las políticas aplicables. Entonces, yo cuando visito a las comunidades locales, veo que les recomiendo a los científicos que no hablen primero, sino que los observe primero a las comunidades locales, de qué manera resuelven los problemas. Por ejemplo, en nuestro caso, en Nasser, durante 20 años, 6 millones de suelo degradado fueron restaurados. En Nasser, cuando se llegó a ese objetivo, es decir, por debajo de la superficie, lo que nosotros denominamos la biosfera, y dentro de por debajo de la superficie tenemos raíces, y entonces con la lluvia puede regenerarse un nuevo bosque y las plantas pueden empezar a crecer. Cuando estas plantas crecen, necesitan ser podados para que crezcan como árboles más grandes, pero hay regulaciones que impiden que se les corten, que les talen, ¿no? Entonces es importante que la ley o las políticas locales y las comunidades locales con sus conocimientos deberían poder coordinarse. Y los agricultores, cuando ellos hacen la gestión de los recursos naturales, entre ellos deberían poder intercambiar información, porque los agricultores exitosos son más respetados y ganan mayor confianza de otros agricultores que los mismos científicos, y son ellos los que tienen que ser aprovechados como canales de comunicación y difusión. Muchísimas gracias, distinguidas señoras y señores. Vamos a invitar a la cuarta panelista, señora Angela Coleman, y su jefa del Departamento de los Estados Unidos de Servicio Forestal y la Agricultura. Y tenemos un mensaje en video. Entonces, adelante con el video. Hola.
Es un privilegio hablar con ustedes hoy sobre el tema de la restauración. Mi agradecimiento se dirige al Congreso Forestal Mundial, FAO, PENUMA, por organizar este evento. La misión del Servicio Forestal de los Estados Unidos es mantener la salud, la diversidad y la productividad de los bosques y pastizales para satisfacer las necesidades de las presentes y futuras generaciones. Los desafíos que enfrentamos hoy incluyen el cambio climático, los catastróficos incendios forestales y las epidemias de insectos y enfermedades. Estos desafíos trascienden las fronteras y afectan a las personas más allá de la jurisdicción de cualquier organización individual. Estamos más interconectados e interdependientes que nunca. Por lo que para abordar estos desafíos debemos trabajar juntos para buscar nuevas maneras de hacer negocios a un mayor ritmo y escala. El diseño de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas refleja el creciente reconocimiento de los gobiernos de la necesidad de conservar y restaurar los bosques para la salud y bienestar humana y ambiental, y también para la resiliencia climática y económica. La orden del presidente Biden, abordar la crisis climática dentro del país y en el extranjero, presentó una visión para contribuir a la restauración y conservación global en los Estados Unidos. Estados Unidos se ha comprometido a conservar al menos el 30% de nuestras tierras y aguas para 2030. Este compromiso, llamado la iniciativa America the Beautiful, ayudará a fortalecer nuestra economía, promover la justicia ambiental y abordar nuestras crisis climáticas y de biodiversidad interconectadas. Este es el primer objetivo nacional para proteger la naturaleza en Estados Unidos. La meta del 30% refleja la necesidad de conservación y restauración mediante el manejo voluntario en tierras privadas y a través del liderazgo visionario de los gobiernos estatales y las naciones tribales. El trabajo se basa en una historia de restauración en tierras federales. La orden ejecutiva del presidente Biden para fortalecer los bosques de Estados Unidos, aumentar la resiliencia a los incendios forestales y combatir la deforestación global se centra en parte en restaurar la integridad ecológica en 310 millones de hectáreas de bosque en los Estados Unidos. Los bosques en los Estados Unidos se han degradado por los efectos del cambio de clima, especies invasoras y prácticas de uso de la tierra en el pasado. En parte, como resultado, ahora enfrentamos una crisis de incendios forestales en la parte occidental de los Estados Unidos. En respuesta, hemos lanzado una estrategia nacional de 10 años para restaurar bosques saludables y resistentes adaptados al fuego en paisajes de alta prioridad a la escala real de riesgo de incendios forestales. También hemos lanzado una campaña nacional para reforestar millones de hectáreas de tierras federales deforestadas por incendios forestales catastróficos, talas de madera y epidemias de insectos y enfermedades. En 2012, Estados Unidos se comprometió al desafío de Bonn para restaurar 15 millones de hectáreas de bosques para 2020. Era un objetivo ambicioso, pero a través de asociaciones con otras agencias gubernamentales, estados, tribus, ONGs y terratenientes privados, llegamos más allá de nuestro objetivo. Hasta la fecha, hemos restaurado más de 20 millones de hectáreas, lo que significa que el desafío de Bonn nos enseñó valiosas lecciones. Una es la necesidad de trabajar a escalas más grandes, escalas espaciales de mayor envergadura con socios en las zonas compartidas. Nuestra estrategia de crisis de incendios forestales se basa en esa visión. Bajo nuestra estrategia, trabajaremos en asociación para tratar 20 millones de hectáreas en paisajes compartidos a escala. Otra lección del desafío de Bonn es que las asociaciones y la colaboración son de importancia crítica.
reuniendo, colectando diferentes perspectivas y también asegurando que que todos dependemos económicas, sociales y ecológicas. Decenas de millones de ciudadanos en los Estados Unidos viven en 1000 comunidades que dependen de bosques saludables y resistentes para su bienestar social y económico. Estas tierras son donde viven, donde trabajan y desarrollan sus ocios. Y Estados Unidos se compromete a involucrarlos en la gestión de paisajes compartidos, tanto para su propio beneficio como para el beneficio de las generaciones futuras. Y debemos seguir aprendiendo el uno del otro. Y aquí está incluido el aprender de nuestros socios globales. Estamos entusiasmados de contar con la oportunidad en este Congreso Forestal Mundial de compartir conocimientos y experiencias y, por supuesto, de aprender de todos ustedes. Es un agrado estar en este lugar. Thank you to Angela Coleman. Muchas gracias, señora Angela Coleman. Señoras y señores, hemos escuchado la intervención de 3 excelentes panelistas, a la señora, a su Alteza, gracias también, señor Luke, gracias, Ángela. Bien, entonces recibiremos a la siguiente miembros de panel. Okay, we're running a little late, so Bueno, estamos un poco retrasados en el tiempo, así que vamos a dar comienzo inmediatamente. Entonces, bajo el mismo tema, continuaremos con el segundo panel, con la discusión. Y segunda parte de nuestra plenaria es cuál es la función o qué tipo de innovaciones, tecnologías y soluciones hacen falta. Entonces, quisiéramos pedirle que sean más específicos en cuanto a las acciones. Bien, para ello, entonces, escucharemos primero al señor Christophe Basacier, que es el jefe del equipo de la restauración de bosques y paisajes. Es líder también de la fuerza de trabajo de la década de las Naciones Unidas en la FAO, y también es... a continuación tendremos a Gabriel, que es el jefe de mitigación de cambio climático de África. Y luego también tenemos a la señora Vidal, que es representante de la juventud. Y en su izquierda se encuentra Gabriel Labati, que es jefa de la unidad de mitigación de clima y red más de la PNUD. Bien, es una gran alegría tenerlos, pero antes tendremos primero un mensaje en vídeo que nos envía la señora Adriana Vidal, que es presidenta de la Asociación Global en la Restauración de Bosques y Paisajes. Por favor, adelante. Gracias, James. Hola a todos. Lamento no poder estar allí en persona para la sesión y espero que pueda saludarlos pronto en Seúl. En relación a esta pregunta, quisiera compartir algunas reflexiones sobre a lo que nos referimos cuando decimos asociación de la década. Realmente representa el espíritu de la década, reuniendo a una amplia gama de partes interesadas en todos los sectores, experiencia y niveles. Independientemente de cómo se establezcan, las asociaciones deben tener en cuenta algunos puntos claves. Primero, deben de ser incluyentes
de todos los actores en diferentes escalas en las que operan. Tener en cuenta el tema del género y de la representación geográfica si es aplicable. Necesitan ser diseñados, dirigidos hacia soluciones y acciones. Eso significa que la asociación deben orientarse hacia una acción compartida para ampliar los éxitos de restauración y resolver los cuellos de botella en el conocimiento, infraestructura, finanzas, recursos y desarrollo de capacidades. Un beneficio evidente de trabajar en asociación es crear un diálogo de aprendizaje cruzado y facilitar la colaboración traducida en medidas más energéticas sobre el terreno. Por ejemplo, la Alianza Mundial para la Restauración de Bosques y Paisajes, o GPFLR, por sus siglas en inglés, creada en 2003, y los 35 miembros como organizaciones internacionales, instituciones de alcance global y gobiernos nacionales. Buscan catalizar la acción voluntaria dinámica, compartiendo diversas experiencias sobre los esfuerzos de restauración que entreguen beneficios tangibles tanto a las comunidades locales como a la naturaleza a través de un enfoque paisajístico. Juntos, muchos de los miembros de la GPFLR han estado operando en los últimos años para dar toda la experiencia y los recursos para apoyar un movimiento de restauración global para alcanzar el logro del desafío Bonn, que es una meta global de recuperar 350 millones de hectáreas para el 2030. El desafío de Bonn es un pilar clave para la restauración de ecosistemas del decenio. Un punto que hemos aprendido es que crear una asociación, plataforma u otro tipo de red no es el objetivo final. El objetivo final son los resultados que estas asociaciones van a obtener. Las asociaciones deben traer un cambio sistémico y alterar el status quo por algo mejor. Todo comienza con una visión que debe seguirse con planes reales que se implementarán sistemáticamente y a largo plazo. Y me gustaría compartir el ejemplo de una asociación llamado el Pacto de Restauración del Bosque Atlántico, o Pacto, creado para restaurar una región ecológica importante en Brasil. Lanzado en 2009, Pacto ha movilizado a más de 250 socios con la meta de restaurar 50 millones de hectáreas para 2050. El éxito de esta asociación radica en varias de las razones que yo ya he mencionado, que es el tener una visión y objetivos comunes que responda al contexto local y a las motivaciones, la inclusión y organización de todas las partes interesadas que tienen un papel que desempeñar para la restauración, desde los terratenientes, estudiantes, intraemprendedores locales, empresas, inversores y gobierno. También la creación de conocimientos y pruebas que apoyen fundamentalmente las decisiones en términos de priorización de las actividades de restauración y los esfuerzos para construir un entorno político adecuado que incentive la restauración a gran escala. Las áreas bajo restauración compacto superaron 1 millón de hectáreas hace unos años atrás, lo que da relevancia a los esfuerzos de muchos socios a lo largo de los años. Y si quieran conocer más sobre el pacto, son bienvenidos. Hay muchos estudios detrás de todo, pero creo que es un gran ejemplo de lo que las asociaciones pueden lograr. Y espero que esto nos dé una idea de lo que se puede lograr y nos motive a conectarnos y colaborar con otros en cualquier escala de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Seguramente la asociación necesita de la participación de muchos actores participantes. Bien, Christopher,
quisiéramos hacerle mi pregunta. Tenemos un objetivo muy ambicioso, pero con resultados del pasado muy pobres. Ahora, si tuviésemos solo 8 años para recuperar el bienestar del planeta en conocimiento y en capacidad, ¿qué es lo que nos falta? Sí, gracias. Esencialmente, tendríamos que observar las barreras esenciales. Primero, hace falta conocimiento tecnológico y capacidades. Debemos diseñar y aplicar y monitorear a gran escala. Es insuficiente lo que tenemos. Y para superar estas barreras necesitamos trabajar con la fuerza de trabajo, con el equipo de trabajo de la década de las Naciones Unidas para la restauración del ecosistema, y hemos estado realizando los estudios para monitorear y detectar dónde se encuentran los evaluaciones de capacidades y dónde están las deficiencias. Entonces, cuando escuchamos la idea de los actores principales, nos hablan sobre la deficiencia o el desconocimiento. Lo pueden ver más específicamente en el informe que hemos cargado en nuestra página. Así que quisiera comentar solo algunos ejemplos. Primero, es que todos los actores interesados están de acuerdo en que falta diálogo. Y entre ellos necesita coordinación, que es insuficiente hoy en día. Actualmente, además, la capacidad de atraer o asegurar fondos financieros es insuficiente tanto en el sector privado como privado, y en fondos como el Fondo Climático Verde para el Climático y otros fondos, los recursos tampoco son suficientes, y los grupos reguladores tienen también insuficiencia en cuanto a sus estrategias de recuperación, de planes de recuperación. Pero hoy en día los negocios de recuperación también tienen incapacidades, entonces no tenemos una buena constitución de la cadena de valores. Y si escuchamos la opinión de los expertos y de del sector académico, aún dicen que el costo y la oportunidad y los beneficios no han sido suficientemente estudiados para poder incentivarlos a participar en la recuperación. Entonces, nuestro equipo de trabajo, a través de programas de educación y capacitación a los expertos de ecosistemas, especialmente los que trabajan en el terreno, ofrecemos programas para capacitarlos a tener más conocimiento en el tema. Y otro tema que quisiera comentar es algo que es sobre las iniciativas que muchos países ya están asistiendo y apoyando, y es una iniciativa de recuperación, y está recibiendo apoyo financiero mundial en IUC, y a 10 países de ASEAN y de África se está llevando a cabo 10 proyectos aproximadamente de recuperación, y se les está asistiendo a ello. Y dentro de esas iniciativas de recuperación está incluido unos paquetes importantes de desarrollo de capacidades. Entre ellos quisiera mencionar uno. Actualmente, a través del desarrollo de políticas, la recuperación del ecosistema y de paisajes, queremos dar apoyo a los niveles nacionales, y
enfocarnos a la posibilidad de aquellos proyectos que puedan atraer realmente esos recursos de financiación y a través de ello entregar un mensaje de apoyo a la recuperación de los ecosistemas y asistir a los expertos en terreno para que se haga posible la realización de aquellos proyectos o ideas que solamente estaban en papeles o en pensamientos. Y entonces estas experiencias de éxito y de buenas prácticas se están acumulando, cuyo conocimiento queremos compartir ampliamente. Y entonces estos tipos de iniciativas de restauración servirá como laboratorio vivo en el futuro. Muy interesante. Claro, tendremos éxitos. Y también aún ante la falta de conocimiento y de apoyo, sabemos que no es suficiente nuestro esfuerzo, así que debemos seguir avanzando. A continuación, quiero preguntarle a Ray, entonces, ¿por qué piensa que nosotros no hemos logrado esos avances? ¿Cómo podríamos monitorear sobre el grado de avance en la recuperación? ¿Podría usted explicarnos cuál? Gracias por la gran pregunta. El monitoreo es un factor muy importante y tal como nos habían comentado nuestros anteriores ponentes, el monitoreo es necesario para conocer qué falta hay, cuáles son los problemas. Y esto también tendría que contar con mayor cooperación y esfuerzo de la comunidad internacional. Necesitamos recuperar el paisaje, pero yo creo que ya estamos avanzando en este tema. Y nosotros, en conjunto, no tenemos suficiente marco para el monitoreo y no tenemos conocimiento preciso sobre la actualidad. Necesitamos, por lo tanto, un marco de monitoreo preciso para que de manera transparente y precisa podamos conocer las actualidades. La verdad es que la restauración es un tema difícil a la hora de querer monitorear. Tenemos, acceso político, medidas políticas, para que de manera periódica podamos comprobar el nivel de restauración y cuán restauración ha tomado lugar en contra el tema de la deforestación. Pero es bastante complicado el tema de la restauración. Para conocer el nivel de restauración paisajístico, incluso podríamos necesitar 15, 20 años. Debido a la agricultura e infraestructuras también se causa la deforestación. Pero ahora estamos acumulando datos y creo que ya estamos avanzando un poco en este tema. Y además de ello, necesitamos esforzarnos para compartir información de manera más transparente. Y yo creo que esa sería una solución de monitoreo importante. Ya contamos con suficiente avance tecnológico, pero lo que tenemos que hacer ahora es crear un marco conjunto para aplicar esta tecnología y conocer cuál es la situación actual. También necesitamos indicadores para determinar el nivel de avance que hemos logrado. Y desde su etapa incipiente necesitamos ya este marco de monitoreo. Ya tenemos más de 300 ONGs, más de 150 sociedades civiles, grupos de investigación. Y en este aspecto, nuestro equipo de trabajo durante los últimos años hemos volcado esfuerzo para mejorar el tema de la transparencia y para determinar si hemos tenido éxito en la restauración. Uno no lo puede decir fácilmente. Necesitamos ahora indicadores más coordinados que estén alineados con la ODS. Tenemos 20 indicadores por ahora. Y a finales de esta semana vamos a publicar oficialmente nuestros indicadores. Nuestro equipo de trabajo tenemos en cuenta todo el ecosistema
que viven en las aguas, en la tierra, etcétera. Y por lo tanto podremos ver un resultado más concreto y basado en ello. Incluso podremos incluir todas esas iniciativas que desconocemos. Este marco no había existido en el pasado, pero ahora vamos a tenerlo. Pues una pregunta adicional, entonces, ¿con qué métrica ustedes evalúan? Por ejemplo, el nivel de emisión o en términos del nivel de biodiversidad. ¿Cómo hacen con la métrica o qué tecnología aplican para conocer esa métrica? Pues gracias por la pregunta. Básicamente nosotros tenemos en cuenta temas como físico, socioeconómico, todos estos aspectos. Nosotros en el inicio hemos colectado demasiados indicadores, eran como 700 indicadores. Algunos se superponían, duplicaban, se repetían, así que hemos empezado a ordenar y hemos seleccionado 20 indicadores representativos. Y también hemos tenido en cuenta el aspecto físico, biológico y hemos incluido esos aspectos además de los indicadores socioeconómicos y relacionados con la restauración, el beneficio económico de la restauración, los costos, etcétera. Yo creo que estamos dando el primer paso. Hemos creado este marco, pero a base de estos 20 indicadores, yo creo que reflejaría gran parte del trabajo ya realizado, pero en adelante podríamos ordenar un poco más, colectando más datos, en particular en el caso del ecosistema de las aguas o océanos. Yo creo que podremos complementar más, pero también hemos tenido bastantes resultados. Sí, según el desafío de Bonn, nosotros, como mínimo, necesitamos recuperar 350 millones de hectáreas perdidas. Tenemos que restaurar y a base de este objetivo necesitamos calcular los costos económicos. ¿Ustedes están tomando en cuenta ello? O también seguramente estarán viendo también los datos de fotos tomadas con tecnología satelital. Todo eso aportaría para alcanzar nuestro objetivo. Bueno, la meta ambiciosa no supone un problema. Un punto que quiero resaltar es que hasta ahora las iniciativas, tenemos muchísimas iniciativas, tal como nos comentó el señor Christophe. Estamos teniendo diferentes esfuerzos e iniciativas, pero el problema es que no siempre estamos al tanto de los resultados. Con solo un marco, ¿quieren integrar todos los indicadores o es que quiere proponer el marco para que cada uno monitoree por su cuenta? Pues a través de este marco, todas las personas pueden registrar datos. Sería como una plataforma relacionada para subir datos sobre biodiversidad. Ustedes también pueden utilizarlo ya. Cualquier actor relacionado con la restauración puede participar en este proceso. Y desde el nivel internacional o global, de manera descendente, también hemos trabajado de manera descendente, pero tenemos diferentes compromisos, como recuperar los cientos de millones de hectáreas, etcétera, etcétera. Y la verdad, parecen que son objetivos muy ambiciosos, pero queremos un poco integrarlo. Sí. Hace un momento creo que yo he pronunciado su nombre mal y me disculpo. He pasado mucho tiempo en India y mis hijos también nacieron en India. Sin embargo, he pronunciado mal su nombre. Disculpa. Yugratna tiene mucho interés en el tema de la actividad de la juventud, de la importancia que tiene. ¿Cuál es la misión que tiene, piensa usted? Sí, quiero agradecer por invitarme. Primero, a través del diálogo de alto nivel, yo ya me he expresado y creo que es muy importante el cuidar a las personas. Cuando pensamos en la década de restauración, entonces es importante la participación de los jóvenes. Puede ser controversial,
pues la restauración es el objetivo de una década de trabajo, pero no puede sustituir a la conservación. Primero tiene que estar la conservación. Claro, ya que vamos a recuperar, se puede deteriorar. Hay que recuperar que no, hay que recordar que no es así. La conservación y la recuperación tienen que ir acompañados. En cuanto a la participación de la juventud, los jóvenes siempre han venido participando en la década de recuperación, y desde el 2008 en adelante muchos jóvenes han salido a las calles a reclamar por sus derechos, de dar voces y reclamar sus propios derechos de participación por sus futuros. Y entonces tenemos que también la declaración de la década de las Naciones Unidas, y de más de 20 países, los jóvenes han estado debatiendo sobre lo que se quiere lograr con esta década de las Naciones Unidas, y dentro de ella qué tipo de estrategias se deberían elegir. Y desde el inicio del 2020 tengo entendido que venimos participando en forma muy activa, y a partir de ahí la representatividad de los jóvenes ha sido tomado como un mecanismo para la participación de los jóvenes en la década de las Naciones Unidas. Y nosotros participamos a través del equipo de trabajo, que no ha sido lanzado hace mucho tiempo, que ha sido lanzado muy recientemente, pero los jóvenes están participando desde diferentes tipos de organizaciones, y también están participando en crear historias. Christophe habló sobre los diferentes obstáculos, pero yo pienso que es la falta de conciencia y de educación. Mencionó, creo que se tratan de temas más importantes de las carencias, pues se tratan de también iniciativas para que incentivos para atraer a la acción a los gobiernos locales y a las diferentes unidades de gobierno, y los jóvenes pueden ser ese medio. Y entonces, ¿qué intereses tienen? ¿De qué manera participan los jóvenes en la incentivación? Bien, quisiera dar una pregunta adicional. Primero, el panel 1, cuando se estaba llevando a cabo, hablamos sobre movimiento. Ustedes seguro que lo han escuchado, ¿no? Entonces, el plan en la década de las Naciones Unidas se trata de un movimiento. Entonces, ¿cómo lograr ese movimiento? Sea a través de plan de acción o de comité, sino cómo ponerlo en práctica en la vida real, dentro de las comunidades locales, ¿cómo incentivarlos? Sí, muchas gracias. Yo quisiera comentarles sobre los dos aspectos, desde el aspecto organizacional y sobre el tema institucional. ¿Por qué? Los que se encuentran hoy aquí pueden participar directamente en este plan del diseño, pues dentro de ellas se encuentran las asociaciones, y es fácil ser parte de ella, sea a través de instituciones u órganos de las Naciones Unidas, de órganos de gobiernos, de organizaciones civiles. Uno puede formar parte de esa asociación, y nosotros estamos este título de esta plenaria, que son los 8 años que nos quedan para curar, para sanar el planeta en el diseño de restauración del ecosistema de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo monitorear y aplicar los proyectos de este diseño? Y precisamente el monitoreo se lograría a través de esos asociados, así que ustedes podrían participar activamente. Entonces, si vemos la parte organizacional, aquí tenemos muchos expertos, así que no voy a ahondar en el detalle,
pero los países donantes a los que quiero dirigir mi mensaje es que si quieren invertir en el futuro de los jóvenes, por favor participen en los órganos multilaterales. Son las estructuras para participar en la década de las Naciones Unidas y apoyar en forma indirecta a los jóvenes y hacer que los países donantes puedan participar en los fondos multilaterales, a los que los aliento a participar. Y a la última pregunta respondo de la siguiente forma: ¿cómo hacer que la sociedad civil y la comunidad local se comuniquen? Bueno, esta mañana ustedes escucharon el caso de BIPSA. Se trata de un órgano que es para la forestación y nosotros nos enfocamos en la ejecución a través de las asociaciones y alianzas de los estudiantes y todos los procesos diversos de toma de decisiones. Participan los jóvenes, tienen derecho a voto y así se logra una cooperación universal. Yo entro directamente, por ejemplo, a una comunidad y yo pertenezco a una organización que tienen programas de ingreso en 50 diferentes países, el campo directamente en las comunidades locales, pero nosotros no tenemos que funcionar simplemente como consumidores. No es que tienen que lograr objetivos en 100 diferentes países, sino que tiene que lograrse primero a través de las naciones. Son ellos mismos los que tienen que cumplir esa función, no cargar con esa responsabilidad a los jóvenes, pues son ellos, los gobiernos son los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo, pues son ellos los que tienen el medio para formular las políticas y su ejecución. Nosotros el año pasado empezamos con la década, entonces desde que la recuperación de los ecosistemas que se perdieron en un 30% y cómo podremos alcanzar para el año 2030 los objetivos. Y aunque lo hayamos logrado, cada país también tiene que mantenerse la conservación. Y en el siguiente Congreso Forestal no sería adecuado que estuviésemos diciendo nos queda solo 2 años. Esto es urgente. Gracias. Sí, la pregunta va para Gabriel ahora. Entonces, en el caso de la crisis climática es un tema muy importante para nosotros. Necesitamos un poco hablar en detalle sobre ello, pensando sobre el cambio climático, cómo se puede alinear con lo que es la restauración. Entonces, mediante el Fondo Ecológico y para la prevención de la deforestación, ¿qué metodología podemos tomar nosotros para buscar soluciones? Durante el último decenio, ¿cómo fue el esfuerzo de Red Plus? Gracias por la pregunta. Y yo creo que este año uno de los informes más importantes será el de IPCC. Del grupo de trabajo 3 hemos tenido esta publicación y no es un informe fácil de leer. Está compuesta de 180 páginas y cuenta con diferentes datos, trae diferentes datos. Y relacionado con esta sesión, yo creo que los datos más importantes relevantes con esta sesión sería cómo la restauración ecológica 2,2 gigatoneladas de eliminación de carbono. Tuvimos este dato y entonces con ello podremos alcanzar el desafío de Bonn. Hasta 2030 tratamos de buscar alcanzar este desafío de Bonn y cada año necesitamos restaurar cientos de miles de hectáreas. Entonces, si comparamos un poco, cada año tenemos que restaurar hasta 2030 un área que es 4 veces más grande que Corea. De esta manera podemos alcanzar el objetivo y nos estamos acercando a ese objetivo cada día más. Por supuesto que podría haber aquellas personas que piensen lo contrario. Pero nosotros, sin lugar a dudas,
Vamos a buscar casos de negocio para seguir impulsando la restauración de bosques y buscar unos casos de negocio exitosos sería importante. De esa manera podremos alcanzar este objetivo y para lograr este objetivo tendremos incluso que desarrollar plantas eólicas y también suministrar energía con energía renovable. Y el año pasado hemos tenido un proyecto piloto de 2 meses para este fin. Para buscar resultado y crear beneficio, también podremos pensar en cómo al mismo tiempo buscar beneficio económico. En mi caso, a través de la restauración ecológica, creo que podremos tener beneficio socioeconómico. La solución para los próximos 10, 15 años es eliminar el carbono a gran escala. Y yo diría que podremos hacerlo también de manera no costosa. La captura de carbono, su almacenaje, está en su estado de infancia. Ahora, durante los próximos 10, 15 años, queremos eliminar el carbono a escala y podremos alcanzar ese objetivo. Pero el problema que tenemos, tal como les comenté, es buscar el caso de negocio, el modelo. Y viendo desde la perspectiva de mitigación, tenemos que buscar lecciones aprendidas o modelos de otros sectores. Energía renovable, etcétera, etcétera. Y uno es el precio, el tema del precio. Que sea atractivo para que uno invierta en la restauración forestal. Y el segundo es tener certeza en la demanda para los contribuyentes. Y estas dos condiciones son los que dominan la transición que queremos, que buscamos nosotros. Y debe de ser un precio atractivo, o al menos el precio debe de dar un retorno positivo. Y también, en segundo caso, es tener la certeza de que uno podría vender esta energía renovable. Estas serían las dos precondiciones. Y este tema tiene que ir en conjunto con el tema de la restauración forestal. También necesitamos lo que es el tema de precio de carbono. Necesitamos tener una eliminación de carbono de alta calidad, Y otro es que necesitamos darle certeza de que habrán compradores de esta tecnología de eliminación de carbono. Y si uno habla sobre la eliminación de carbono de calidad, se podría comparar con algo que esté en Europa, pensando en el costo de subsidio. Y el costo sería un poco menos comparado con el medio de la producción de la emisión. El bono de carbono, 60, 70 dólares la tonelada. Ese sería el costo. Euros. 60, 70 euros. Entonces, hasta que podamos cerrar esa diferencia, sería difícil ver desde el ángulo de mitigación al menos. Necesitamos conocer esos modelos empresariales sólidos. Entonces, por tonelada de 5 a 10 dólares es el precio que recibe por esta transacción. Pues por tonelada es de entre 5 a 10 dólares. Pero
Si uno monitorea, yo creo que sería el precio más o menos, 5 o 10 dólares. Bien, Gabriel, tenemos una pregunta adicional. Nos habló sobre el caso empresarial o caso de negocio. Así que de manera eficiente nos habló sobre la restauración ecológica y también nos habló sobre el almacenamiento. Pero esto se refiere desde el nivel de comunidad o local o se refiere desde la perspectiva de países industrializados. Yo creo que desde ambos. Creo que ya hay aquellos puntos que pueden beneficiarse de inmediato. Por ejemplo, los países contribuyentes pueden dar financiamiento y teniendo en cuenta diferentes elementos se podría desarrollar proyectos. Y la restauración ecológica se podría alinear o articular con proyectos ecológicos para que se les otorgue una prima. Y a través de estos esfuerzos, hasta el 2030, espero que podamos recuperar 350 millones de hectáreas. Entonces, la restauración de 350 millones de hectáreas. ¿Habría un modelo de negocio que trate de una envergadura tan grande? ¿Cómo lo ve usted? Sí, sobre diversos reportes de IPCC, si ustedes lo ven y si confían en su contenido, entonces podrán detectar con claridad que ha habido mensaje de crisis. Hasta el momento, durante 2 décadas venimos haciendo tareas de gran valor y hemos aprendido lecciones muy importantes. Pero hoy en día la envergadura del desafío es demasiado grande y es por eso que debemos intentar una nueva metodología, pues si no, nosotros hasta el 2030 podremos alcanzar los objetivos del ODS. Creo que lo dudo. Sí. Muchas gracias. Creo que nosotros necesitamos ser muy optimistas para lograr progresos. Sin embargo, también tenemos que tener esa perspectiva realista. Y Christophe, por favor, ¿podría una vez más intervenir con algún mensaje más positivo para nosotros? Y esas formas, modelos o de buenas prácticas de recuperación, ¿se encontraría en algún lugar del mundo y cómo podríamos diseminarlos fácilmente? Bueno, sí, no es fácil definir qué es la buena práctica. Entonces, para poder responder con claridad, debería explicar lo siguiente. En nuestro caso, para la recuperación ecosistémica, nosotros colaboramos con organismos afines quienes participan en nuestro equipo de trabajo también. Y el año pasado hemos emitido un documento con 10 principios y los expertos de campo y los responsables de proyectos a la hora de llevar a cabo proyectos de la década de restauración de ecosistemas de las Naciones Unidas tienen que cumplir estos 10 mandamientos. Y entonces, son 10 principios que pueden ser aplicados en todos los entornos y en todos los ecosistemas. Y necesitamos una mediación efectiva, coordinación efectiva y que sea ya adecuado al marco político y que sea equitativo e incluyente en la participación de los actores interesados y que tiene que ser una restauración permanente y tiene que haber respuesta ante la causa principal del deterioro, incentivar la participación de las comunidades locales y aborígenes y incluir todo tipo de conocimiento, incluyendo a los de los aborígenes, y
ecosistémico, cultural, socioeconómico, sean los aspectos que se incluyan. Espero que todos, por favor, los invito a leer estos 10 principios uno a uno y lo mediten en profundidad. En base a estos 10 principios, nuestro equipo de trabajo estamos trabajando en el establecimiento de un estándar. Y una vez que tengamos esto, los expertos de restauración ecosistémico podrán definir cómo aplicarlo en el campo, en el terreno, ya sea en la fase de planificación, ejecución y de monitoreo. Y estos informes serán entregados en fin de este año. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ya tenemos que ir cerrando este grupo de paneles. Una vez más, quiero invitar al señor Tom Crowther de Zurich, del Departamento de Sistema Ambiental de Ciencia. Tendremos sus palabras. Hola, muchas gracias por la presentación. Yo, en representación de diferentes instituciones, tengo la oportunidad de hablar ante ustedes. Para presentarme un poco, soy presidente del Grupo Consultor para el Diseño de la ONU para la restauración del ecosistema. Desde el presidente Philippe, desde la princesa, estamos trabajando con todos ellos para dar asesoramiento. Así que quiero hablarles desde nuestra perspectiva de consultores o asesores. Lo primero que quiero comentar es que es una gran lástima no poder estar presencialmente en el Congreso, porque me estoy perdiendo mucho de los beneficios que podría haber aprendido estando en persona de manera física. Y nosotros, el desafío que es, tenemos que pensar sobre la envergadura del desafío, sobre el trabajo que requiere un cierto desafío. Además de ello, tenemos que tener en cuenta el efecto que puede tener para el cambio climático, pero lo que es la ecología no solo está relacionada con el clima, sino con la seguridad de los humanos, con la seguridad de los recursos hídricos, la seguridad alimenticia, etcétera, etcétera. Así que incluye todos estos temas tan diversos. Y lo primero que quiero comentar es que ya se ha repetido varias veces, necesitamos un cambio institucional. A través de este cambio institucional tenemos que tomar acción para recuperar la biodiversidad, no solo proteger, sino recuperar. Para ello no debemos tomar un acercamiento descendente, pero ascendente. El movimiento que estamos desarrollando debe de tomar un acercamiento ascendente y tenemos que enfocarnos en la comunidad local, quien está dependiendo grandemente en estos bienes naturales. El diseño de la ONU tiene programas de bandera de más de 150 y esto se ha recomendado para 70 países. Bueno, de 70 países nos han recomendado estos proyectos y hemos tenido proyectos muy inspiradores. Cómo estas restauraciones pueden tomar lugar de gran envergadura y luego vamos a seleccionar 30 entre los tantos y ya hemos seleccionado 10. Hasta ahora ha venido funcionando bien el fondo multilateral y ya hemos colectado unos 100 millones de dólares. Yo como científico estoy participando en este grupo de asesores. Hace algunos años, a través de nuestro estudio, hemos determinado de que existe un gran potencial a nivel internacional. Casi 100.000 millones de hectáreas podrían ser restaurados y si logramos esa recuperación
podremos reducir o capturar el 30% de CO2 que ahora existe en el aire. No solo es el problema climático, sino que es un problema asociado a todos los diferentes puntos de seguridad. Y para el diseño de la ONU estoy también acompañando como socio, estoy también trabajando con el equipo de trabajo, con el equipo de monitoreo, con el equipo de ciencia y con miles de iniciativas cuando se desarrollan a nivel internacional. Lo que estoy haciendo yo es tratar de elevar la transparencia. Sería como crear un mapa de Google para la restauración forestal o el ecosistema. Ahora, a nivel internacional se están desarrollando unos 100.000 iniciativas y en el internet, en la página web, podemos ya consultar toda esta información. Pueden conocer el cambio de diferentes animales o especies que han sido recuperadas a través de este movimiento de restauración. Lo importante es dar seguimiento y tenemos diferentes proyectos y también tenemos a indígenas que participan en este proyecto, no solo de indígenas, de las personas indígenas, sino también de las mujeres. Y estos conocimientos locales son muy importantes y cuando se articulen estos miles de iniciativas podremos aprender mejor, más rápido y podemos restaurar más rápido. Y a través de una participación continua en estos proyectos, creo que podremos lograr alcanzar nuestro objetivo del diseño de la ONU. De esa manera, seguiremos trabajando para un diseño exitoso. Y un cambio bioecológico de gran envergadura es necesario, pero necesitamos también tomar mucha transformación, muchos cambios. Todos juntos vamos a esforzarnos por un objetivo compartido. Muchas gracias, señoras y señores. Con esto vamos a tener que finalizar con este panel, primer plenario. Ha sido un diálogo que nos ha hecho participar en una iniciativa desafiante y hemos visto sobre el plan de la década de las Naciones Unidas. Es un proyecto muy ambicioso y para alcanzar sus objetivos necesitamos de mucha colaboración. 3.350 millones de hectáreas a restaurar. Para eso se refiere muchísimo esfuerzo y recursos y hemos hablado de cuáles son las acciones necesarias y para alcanzar esos objetivos, cómo deben colaborar también los diferentes actores interesados, los órganos internacionales, las comunidades locales, los aborígenes, y cómo aprovechar sus conocimientos y experiencias y cómo las instituciones y entidades de gobierno deben incluir esos conocimientos en sus formulaciones de políticas. Y también hemos recibido un mensaje de alerta. Hasta el momento hemos tenido objetivos muy ambiciosos con tareas, desafíos enormes, pero no hemos tenido avances suficientes. Y especialmente Su Alteza Basma sobre su proyecto del corredor de biodiversidad en Brasil, en América Latina. Hemos conocido que se está tomando esas iniciativas también y que se está llevando a cabo a través de financiaciones de las Naciones Unidas, pero que necesitamos mayor financiamiento. Bien, entonces con esto finalizo esta plenaria agradeciendo a todos los panelistas y a todos los participantes. Gracias. Thank you. Yeah. I have a...